Detente ahí mismo. Antes de que sigas scrolleando, déjame preguntarte algo que va a cambiar cómo ves el poder y la obediencia para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre eres tú el que dice que sí? ¿Por qué cuando tu jefe pregunta quién puede quedarse hasta tarde, tu mano se levanta automáticamente? ¿Por qué cuando alguien con autoridad te da una orden, tu cerebro se apaga y simplemente obedeces? No es porque seas débil, no es porque seas buena persona, es porque fuiste programado. Y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo instalaron ese código en tu mente, quién se beneficia de tu obediencia automática y, lo más importante, cómo reescribir ese programa para siempre. Estás en una reunión de equipo. Tu jefe pregunta quién puede quedarse hasta tarde para terminar el informe. Todos miran al suelo, silencio incómodo. Y entonces lo haces, levantas la mano. Yo puedo. No porque quieras, no porque no tengas planes, sino porque no puedes soportar ese silencio expectante, porque desde niño te enseñaron que obedecer es ser bueno, que decir sí es ser responsable, que cuestionar es ser rebelde, y ahora, a los 30 años, sigues levantando la mano automáticamente cuando alguien con autoridad pregunta. Tu vida entera es una serie de órdenes que nunca cuestionaste, y ni siquiera te das cuenta de que estás siendo controlado. Tal vez estás pensando, no es tan grave, solo estoy siendo colaborador. O tal vez, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? O peor aún, no quiero parecer difícil o problemático. Estos pensamientos no son tuyos. Son líneas de código instaladas en tu mente hace décadas, y cada vez que obedeces automáticamente, ese código se vuelve más profundo, más fuerte, más imposible de romper, hasta que ya ni siquiera notas que estás obedeciendo, hasta que la subordinación se convierte en tu identidad. Hace 500 años, un hombre llamado Niccolò Machiavelli descubrió algo que la sociedad esconde de ti. Él escribió que quien desea ser obedecido debe saber cómo comandar. Lee eso de nuevo. He who wishes to be obeyed must know how to command. Aquí está la verdad brutal que nadie te dice. La obediencia no es natural, es programada. Y solo quien entiende cómo comandar puede elegir cuándo obedecer. La mayoría de los hombres pasa la vida entera siendo obediente porque nunca aprendieron a comandar primero. Fueron entrenados para seguir, no para liderar. Y quien no sabe comandar nunca tendrá autonomía real. Siempre será subordinado, siempre será controlable, siempre será usado. En los próximos minutos vas a descubrir por qué tu mente fue programada para obedecer automáticamente. La psicología oscura de la conformidad que Machiavelli entendió hace 5 siglos, el experimento que prueba cómo roles y contexto te transforman en subordinado, las estrategias exactas para reprogramar tu cerebro y tomar control, y lo más importante, cómo volverte psicológicamente autónomo. Esto no es sobre nunca obedecer, es sobre elegir conscientemente cuándo obedecer y cuándo comandar. Eso es autonomía, eso es poder real. Antes de continuar, deja esta afirmación en los comentarios. Yo decido cuándo obedecer. Dilo en voz alta, porque una vez que entiendas lo que estoy por mostrarte, no hay vuelta atrás a ser el que siempre dice sí. Comencemos. La primera cosa que necesitas entender, y esto va a cambiarlo todo, es que tu obediencia no es virtud, es programación. Déjame mostrarte algo que pasó en 1951. Un psicólogo llamado Solomon Asch quería saber hasta qué punto la presión social podía hacer que la gente obedeciera al grupo, incluso cuando el grupo estaba obviamente equivocado. Diseñó un experimento simple. Puso a estudiantes universitarios en una sala con 7 actores que se hacían pasar por participantes. Les mostró 2 tarjetas, una con una línea de referencia.
otra con 3 líneas de diferentes longitudes. La tarea era obvia. ¿Cuál de las 3 líneas coincide con la línea de referencia? La respuesta era tan obvia que cuando la gente hacía esto sola, se equivocaban menos del 1% de las veces. Pero aquí está el truco oscuro. Los 7 actores, uno por uno, daban la respuesta incorrecta. Todos decían la misma línea equivocada. Y el participante real estaba sentado penúltimo, escuchando a todos dar la respuesta incorrecta antes de que fuera su turno. La pregunta era simple. ¿Diría la verdad o obedecería al grupo? Los resultados fueron devastadores. 75% de los participantes conformaron al menos una vez con la respuesta claramente incorrecta del grupo. 32% de todas las respuestas fueron conformistas, a pesar de saber que estaban equivocadas. Y cuando Ash los entrevistó después, la mayoría dijo lo mismo. Yo sabía que estaba mal, pero no quería destacarme, no quería parecer raro, no quería ser rechazado. Aquí está lo que esto significa. Tu cerebro fue diseñado para obedecer al grupo por encima de tu propia percepción. Cuando estás solo, ves la verdad claramente. Pero cuando hay presión social, tu córtex prefrontal, la parte que piensa críticamente, se apaga y entras en modo obediencia automática. No estás pensando, estás conformando, no estás eligiendo, estás siendo programado. Ash probó que la presión grupal convierte a hombres inteligentes en ovejas obedientes. Y el nice guy, él es la oveja permanente. Ahora déjame mostrarte algo aún más oscuro. En 1971, un psicólogo de Stanford, llamado Philip Zimbardo, transformó el sótano del Departamento de Psicología en una prisión simulada. Reclutó a 24 estudiantes universitarios masculinos, saludables psicológicamente, clase media, sin historial criminal. Los dividió aleatoriamente en 2 grupos, guardias y prisioneros. Los guardias recibieron uniformes, gafas de sol espejadas para esconder el contacto visual y autoridad total. Hagan lo que sea necesario para mantener el orden y el respeto. Los prisioneros fueron arrestados por policías reales en sus casas, procesados, desnudados y puestos en celdas pequeñas con uniformes humillantes y números en lugar de nombres. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas. Se canceló después de solo 6 días. ¿Por qué? Porque en 36 horas los guardias se volvieron sádicos y los prisioneros se quebraron emocionalmente. Estos no eran guardias malos ni prisioneros débiles. Eran estudiantes normales divididos aleatoriamente. Pero el contexto, el rol, el uniforme, la jerarquía, transformó su comportamiento completamente. Los guardias comenzaron a despertar a los prisioneros en medio de la noche, forzarlos a hacer flexiones como castigo, humillarlos sexualmente, privarlos de comida y sueño. Los prisioneros tuvieron crisis nerviosas. Uno comenzó a gritar y llorar incontrolablemente en el segundo día. Otros se volvieron completamente sumisos, aceptando los abusos sin resistencia. El mismo Zimbardo admitió después que él también había entrado en el rol de superintendente de prisión en lugar de investigador objetivo. Solo cuando una estudiante de psicología visitó el experimento y quedó horrorizada, él finalmente lo canceló. Aquí está la lección maquiavélica brutal que Zimbardo probó. Los roles crean comportamiento automático. No necesitas ser malo para abusar. No necesitas ser débil para ser destruido. Solo necesitas aceptar el rol que te dan. Y una vez que aceptas ese rol, la programación se vuelve más profunda cada día, hasta que olvidas que es solo un rol, hasta que crees que eso es quien eres. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Estás viviendo el experimento de la prisión de Stanford ahora mismo. Tu trabajo es la prisión simulada. Tu jefe es el guardia con autoridad. Y tú eres el prisionero que aceptó el rol de subordinado permanente.
No es metáfora, es estructura real. ¿Usas uniforme? Código de vestimenta corporativo. ¿Tienes número? Employee ID, badge. ¿Tienes celda? Cubículo, estación de trabajo. ¿Aceptas órdenes sin cuestionar porque es tu rol? ¿Obedeces autoridad automáticamente porque el contexto te programó? Y cuanto más tiempo pasas en este rol, más profunda es la programación, hasta que la obediencia se convierte en reflejo, hasta que la subordinación se convierte en identidad, hasta que ni siquiera percibes que estás en la prisión. Sé que esto duele, sé que es incómodo darte cuenta de esto, pero escúchame bien, no es tu culpa. Fuiste programado desde la infancia. Sistema educativo te entrenó para levantar la mano y pedir permiso. Familia te enseñó que obedecer es ser bueno y cuestionar es ser rebelde. Sociedad te recompensó cada vez que dijiste sí y te castigó cada vez que dijiste no. No eres débil, eres inteligente operando con código roto. Y ahora que ves el código, puedes reescribirlo. Para un momento, respira profundo. Entiende lo que acaba de pasar aquí. Acabas de ver detrás de la cortina. Acabas de descubrir que tu obediencia automática no es virtud, no es bondad, no es responsabilidad. Es programación instalada sin tu consentimiento. Ash te mostró que la presión grupal apaga tu pensamiento crítico. Zimbardo te mostró que los roles crean subordinación automática. Y ahora entiendes por qué siempre eres tú el que dice sí. ¿Por qué siempre eres tú el que se queda hasta tarde? ¿Por qué siempre eres tú el que obedece? Ahora déjame mostrarte algo que va a cambiar cómo operas para siempre. Esta es la ley 1 del poder de Robert Greene. Never outshine the master. Nunca opaques al maestro. Aquí está la historia. En 1661, Nicolas Fouquet, ministro de Finanzas del rey Luis XIV de Francia, construyó un château magnífico en Vaux-le-Vicomte. Para impresionar al rey, Fouquet organizó una fiesta extravagante. 6.000 invitados, fuentes, fuegos artificiales, comida exótica, entretenimiento lujoso. El château era más bello que el propio palacio del rey. Fouquet quería mostrar su competencia, su lealtad, su valor. El rey quedó furioso, no porque Fouquet gastara dinero, sino porque Fouquet opacó al máster. Enfrente de todos, el ministro parecía más poderoso, más impresionante que el propio Rey Sol. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado bajo acusación falsa de peculado. Pasó el resto de su vida, 20 años, en prisión hasta morir allí. Aquí está lo que esta ley realmente significa. No es sobre política de oficina, es sobre el código de subordinación permanente instalado en tu mente. Desde niño te enseñaron: no sobresalgas, no cuestiones la autoridad, no parezcas más inteligente que el profesor, no corrijas a tu jefe, nunca, jamás hagas que alguien con poder se sienta inferior. Esta ley revela la programación. Fuiste entrenado para permanecer subordinado siempre, para obedecer, para no comandar, para no brillar demasiado, y ahora, adulto, sigues esta ley automáticamente, sin elección, sin autonomía, sin poder. Cuando sabes la respuesta pero te quedas callado porque tu jefe habló mal y no quieres hacerlo quedar mal, no estás siendo respetuoso. Estás transgrediendo tu propia autonomía. Estás tan programado para never outshine que perdiste la capacidad de elegir. Pero cuando dominas esta ley, eliges cuándo seguir y cuándo liderar. No es subordinación automática, es estrategia consciente. A veces dejas al jefe brillar porque te conviene. Otras veces brillas y asumes comando porque tienes poder real. La diferencia. Elección versus programación. Comenta ahora: yo elijo cuándo seguir. Dilo. Porque esto es lo que separa a hombres autónomos de subordinados permanentes.
Ahora déjame mostrarte qué está pasando en tu cerebro cuando obedeces automáticamente. Estudios de neurociencia con resonancia magnética funcional muestran algo fascinante y oscuro. Cuando ves a alguien con señales de alta dominancia, postura erguida, contacto visual directo, gestos expansivos, dos regiones específicas de tu cerebro se activan automáticamente. La corteza prefrontal ventrolateral regula tu respuesta de comportamiento. Básicamente te dice, esta persona tiene más poder, ajusta tu comportamiento. Y la amígdala procesa amenaza y miedo. Te dice, cuidado, esta persona puede perjudicarte. Tu cerebro fue diseñado para reconocer jerarquía instantáneamente y ajustar automáticamente a subordinación. No es consciente, no es elección, es reflejo neurológico instalado. Aquí está lo más chocante. Cuando informaron a los participantes que el superior era en realidad una computadora y no un humano real, esas activaciones neurales desaparecieron completamente. Tu cerebro solo obedece a humanos con estatus social, no autoridad técnica. Es puramente sobre dominancia psicológica. Tu mente tiene un sistema operacional jerárquico corriendo en segundo plano 24/7. Ese sistema identifica quién tiene más estatus, ajusta automáticamente tu comportamiento a subordinación, te recompensa con dopamina cuando subes en la jerarquía y te castiga con cortisol y estrés cuando eres desafiado o desciendes. Cuando tu jefe entra en la sala, tu corteza prefrontal ventrolateral se activa instantáneamente. No decides voy a ser respetuoso. Tu cerebro ya calculó él tiene más poder, ajusta comportamiento. Y como el nice guy tiene este sistema en sobreactividad, obedece reflexivamente. CEO habla, obedece. Profesor habla, obedece. Cualquiera con aire de autoridad, obedece. La programación está en el hardware neural y solo awareness más reprogramación consciente puede sobreescribirla. Pero hay algo aún más brutal que necesitas saber. Durante 30 años, el neurocientífico Robert Sapolsky estudió babuinos salvajes en Kenia. Descubrió que en jerarquías estables, los machos dominantes tienen cortisol basal bajo estrés, control y previsibilidad social, salud cardiovascular excelente. Los machos subordinados tienen cortisol basal alto, estrés crónico, cero control, cero previsibilidad. Reciben agresión constante de arriba, aterosclerosis, salud pobre, sistema inmune comprometido. Ser permanentemente subordinado destruye tu salud física y mental. No es metáfora, es biología. Cortisol crónicamente elevado causa hipertensión, enfermedad cardíaca, sistema inmune deprimido, depresión, envejecimiento acelerado. Sapolsky descubrió algo aún más oscuro: displacement aggression. Cuando el alfa está estresado, agrede al beta. El beta agrede al gamma. El gamma agrede al delta. Hasta llegar al omega, el más subordinado, que no tiene a nadie abajo para desplazar la agresión. Resultado: omega vive en estrés permanente sin salida. Suena familiar. Es exactamente lo que pasa en oficinas. CEO grita al vicepresidente. Vicepresidente grita al gerente. Gerente grita al nice guy. Y el nice guy traga, obedece y vuelve a casa con cortisol explotando. Estás en la peor posición posible, subordinado permanente, sin intentar cambiar porque fuiste programado para no desafiar, absorbiendo estrés de arriba, sin salida, destruyendo tu salud lentamente. Machiavelli también dijo algo hace 500 años que conecta con todo esto. El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Por lo tanto, uno debe ser zorro para reconocer trampas y león para asustar lobos. La autoridad usa dos métodos para controlarte: trampas, manipulación sutil, culpa, gaslighting, y lobos,
Amenaza directa, consecuencia, miedo. Si solo eres obediente como oveja, ambos te destruyen. Necesitas ser zorro para ver las trampas que te hacen decir sí automáticamente. Si no lo hago, yo, ¿quién lo hará? No quiero decepcionar. Tal vez me necesitan. Y necesitas ser león para imponer costo cuando intentan dominarte. El nice guy cae en las trampas cada vez. Y no tiene león ninguno. Cero consecuencia para quien lo explota. Aquí está lo que vas a hacer. La próxima vez que alguien con autoridad te dé una orden, vas a hacer algo completamente nuevo. Vas a decir, déjame pensarlo. No sí, no. Solo déjame pensarlo. Mira qué pasa. Se confunden, porque esperaban obediencia automática y no la recibieron. Tu cerebro va a entrar en pánico. Va a gritar de sí, no quieres problemas, van a pensar que eres difícil. Ignóralo. Ese es el código viejo hablando. El código que te mantiene subordinado. Respira. Espera 5 segundos y repite. Déjame pensarlo. Vas a notar algo en días. La gente empieza a tratarte diferente. Dejan de darte órdenes casuales porque aprendieron que ya no eres el sí automático. Algunos te van a probar. Siempre lo hacen. Alguien va a empujar más fuerte. Y aquí es cuando demuestras que tus límites son reales. Mantienes la posición, sin explicación, sin justificación, solo no. El primer cambio que percibes es interno. Te sientes menos ansioso, porque dejaste de traicionar a ti mismo cada vez que decías sí cuando querías decir no. Luego notas que la gente empieza a pedirte permiso en lugar de darte órdenes. Tu jefe dice, podrías quedarte hasta tarde en lugar de quédate hasta tarde. Ese cambio de lenguaje significa algo. Significa que dejaste de ser subordinado automático. Para cuando pasan 2 semanas, ya no eres la misma persona. Porque reprogramaste el código. Aquí está la segunda estrategia. Vas a identificar cuáles autoridades en tu vida son reales y cuáles son imaginarias. Autoridad real tiene poder tangible sobre ti. Tu jefe puede despedirte. Esa es autoridad real. Pero tu primo que te dice qué hacer con tu vida. Autoridad imaginaria. Cero poder real. Solo proyección. La mayoría de las autoridades que obedeces son imaginarias. Existen solo porque aceptas que existen. Vas a hacer una lista mental. ¿Quién tiene poder real sobre mí? ¿Quién solo tiene poder porque yo lo permito? Y vas a dejar de obedecer autoridades imaginarias completamente. Cero explicación, cero justificación, solo indiferencia. Aquí está la tercera cosa. Vas a aprender a comandar a ti mismo primero antes de obedecer a alguien más. Cada mañana, durante 30 días, vas a darte una orden simple. Hoy voy a caminar durante 15 minutos y vas a cumplirla, sin negociación, sin excusas. ¿Por qué? Porque estás entrenando a tu cerebro a responder a tu propia autoridad. La mayoría de los nice guys obedecen a todos excepto a sí mismos. No pueden cumplir sus propias promesas, no pueden seguir sus propias reglas, pero esperan que otros los respeten. Eso no funciona. Respeto comienza contigo obedeciéndote a ti mismo. Cuando dominas autocomando, ya no necesitas validación externa. Ya no necesitas que alguien con título te diga qué hacer, porque te comandas a ti mismo. Comenta ahora, yo me comando a mí mismo primero. Di esto, porque esta es la fundación de autonomía real. Machiavelli tenía razón hace 500 años cuando dijo que los hombres son tan simples de mente y tan dominados por sus necesidades inmediatas que una persona engañosa siempre encontrará a alguien que se permita ser engañado. La mayoría de los hombres es tan simple que bastan ciertos gatillos, autoridad, aprobación, culpa, para controlarlos completamente. Tu necesidad inmediata no es hacer el trabajo extra,
es evitar desaprobación, evitar conflicto, evitar parecer difícil. Y las personas manipuladoras saben exactamente cómo explotar esa necesidad. Por eso siempre obedeces. Pero ahora que ves el gatillo, puedes desactivarlo. Aquí está lo que va a pasar después. La primera vez que no obedezcas automáticamente, vas a sentir miedo intenso, pánico. Tu cerebro va a gritar peligro, consecuencias, rechazo, ignóralo. Es solo el código viejo muriendo. Va a ser incómodo. Las personas van a llamarte difícil, rebelde, problemático. Déjalos hablar. Su incomodidad es prueba de que lo estás haciendo bien. Algunas relaciones van a terminar. Bien, estaban basadas en tu explotación, no en respeto mutuo. Amigos que solo te buscan cuando necesitan algo van a desaparecer. Familia que espera que digas sí siempre va a quejarse. Jefes que se benefician de tu obediencia van a presionarte. Mantente firme, porque del otro lado de esta incomodidad está algo que nunca tuviste antes: autonomía real. Pero cuando dominas estos principios, cuando combinas la sabiduría de 500 años de Machiavelli con la psicología moderna y la neurociencia, te conviertes en algo raro. Alguien que no puede ser manipulado. Alguien que decide conscientemente cuándo obedecer y cuándo comandar. Alguien que es psicológicamente autónomo. Dejas de ser la oveja entre lobos. Te conviertes en el lobo que decide su propio camino. Y cuando decides tu propio camino, todo cambia. La gente cuida sus palabras contigo, respetan tu tiempo, valoran tu presencia. Ya no te dan órdenes casuales, te piden, te consultan, te respetan, no porque seas cruel, porque eres autónomo. Empiezas mañana. Algo pequeño pero significativo. En días, la gente nota que eres diferente. No pueden explicar qué cambió, pero lo sienten. En una semana llegan las pruebas reales. La gente que te daba por sentado de repente empuja más fuerte. Aquí es donde la mayoría se rompe y vuelve al código viejo. Tú no. Haces cumplir la consecuencia. Dices no sin explicación. Los cortas si es necesario. 2 semanas después, ya no eres la misma persona. En un mes, eres psicológicamente autónomo. Tu mente ya no corre el software que otros instalaron. Ahora corre tu propio código. Machiavelli dijo: quien desea ser obedecido debe saber cómo comandar. 500 años después, esto sigue siendo verdad. El mundo no ha cambiado. La naturaleza humana no ha cambiado. Las reglas del poder no han cambiado. La única pregunta es: ¿vas a seguir jugando con las reglas que te hacen subordinado? ¿O vas a aprender las reglas reales que te hacen autónomo? Si esto te abrió los ojos al código que te mantenía obediente, dale like a este video. Si conoces a alguien que necesita dejar de ser el que siempre dice sí, comparte esto con ellos. Si quieres más verdades oscuras sobre el poder que la sociedad no quiere que sepas, suscríbete y activa la campanita. Deja esta afirmación final en los comentarios. Yo soy soberano de mí mismo. Di esto, porque esta es la declaración de autonomía real. Y escucha, si viste mi último video sobre cómo usar el desprecio como gasolina, ya sabes cómo transformar dolor en combustible. Pero ahí no te dije por qué aceptas desprecio en primer lugar. ¿Por qué siempre eres tú el que absorbe, el que aguanta, el que obedece incluso cuando te tratan como basura? Ahora lo sabes. Es el código de obediencia automática instalado desde la infancia. El video anterior te mostró cómo usar lo que te dan. Este video te mostró cómo dejar de aceptar lo que no mereces. Ambos son piezas del mismo puzzle. Antifragilidad más autonomía, combustible más dirección, poder más control. Ese video está en la tarjeta ahora mismo. Haz clic. Sigue adelante. Sigue construyendo tu fortaleza mental. Recuerda esto. En un mundo de ovejas programadas para obedecer,
Aprende a ser el lobo que se programa a sí mismo. Tu mente es tu territorio. Tus decisiones son tu soberanía. Tus límites son tu poder. Deja de obedecer automáticamente. Empieza a decidir conscientemente. Comanda tu mente. Comanda tu vida. Conviértete en autónomo. Conviértete en imparable. Conviértete en soberano. My people, today we celebrate not just a victory, but the strength and unity of our great kingdom.